Factores para convertir la tabla 1 para uso con tubos de acero. Para pérdidas de presión por 100 pies de tubo de acero, use el tamaño más aproximado NPT mostrado en esta tabla. Encuentre la pérdida de presión de la tabla anterior. Multiplique esta pérdida por el factor mostrado en la última columna de esta tabla. Ejemplo: para un flujo de 350 galones por minuto por un tubo de 1,5 pulgadas de diámetro exterior con espesor de pared de 0.095, use el tamaño de tubo de 1,25 pulgadas bajo 50 galones por minuto en la tabla 1. Este muestra una presión de 265 psi de pérdida por cada 100 pies. Multiplique esto por 1.11 de la tabla 2, igual a 295 psi de pérdida por 100 pies. ¿Cómo ajustar para otros fluidos y condiciones? Primero, use la tabla 2 si es necesario para encontrar el factor para convertir el tamaño de tubo de acero equivalente al tamaño de tubería. Después, use la tabla 1 para encontrar la pérdida de presión por cada 100 pies de longitud. Después, use la tabla 3 para viscosidades diferentes a 220 SSU. Si se utiliza otro fluido diferente al aceite, ajuste para su gravedad específica como se explica en esta misma página. Ajustando para otras gravedades. La pérdida de presión para un tubo es directamente proporcional a la gravedad específica del fluido. Otros fluidos hidráulicos tienen una gravedad específica más alta que la del aceite de petróleo y a la misma viscosidad van a tener una pérdida de presión mayor. Las emulsiones de aceite-agua la van a tener más alta y el fosfato éster va a tener el 22% más de pérdida de presión que el petróleo. Tabla 4. Pérdidas de presión por conexiones. Las pérdidas de presión a través de conexiones comunes es mostrando en términos de la longitud equivalente de un tubo recto de la misma medida. Ejemplo: el flujo de un lado de una conexión T de 1,5 pulgadas sufre aproximadamente la misma pérdida de presión que si estuviera fluyendo a través de un tubo de 9 pies de largo del mismo tamaño. Ajustando para otra viscosidad. La pérdida de presión a través de un tubo es directamente proporcional a la viscosidad en centistokes para una gravedad específica dada. Esta tabla puede ser utilizada con la tabla 1 para ajustar las pérdidas de presión por 100 pies para aceites con viscosidad diferente a 220 SSU, 44.4 centistokes. Ejemplo: un aceite hidráulico de 500 SSU va a tener una pérdida de presión mayor que la mostrada en la tabla por un factor de 2.48 para el mismo tamaño de tubo y el mismo flujo. Al usar la tabla 3, multiplique el factor en la tercera columna por pérdida de presión total tomada de la tabla 1. El agua es un caso especial. Para agua, la pérdida de presión será aproximadamente la mitad de los valores mostrados en la tabla 1.